La almirante Sarah Chun se encontraba en el centro de la enorme cámara. Su uniforme azul parecía diminuto frente a los imponentes muros que se extendían hacia la oscuridad. El aire se sentía denso y extraño, cargado de los gases que las especies alienígenas necesitaban para respirar. Su mascarilla de respiración se sentía pesada sobre su rostro mientras miraba a los seres que decidirían el destino de la humanidad. La cámara del Consejo Galáctico no se parecía a nada en la Tierra. Los muros estaban hechos de una especie de cristal viviente que pulsaba con una luz suave. Plataformas flotantes sostenían a los diferentes representantes alienígenas, cada uno más extraño que el anterior. Algunos parecían insectos gigantes con demasiados brazos. Otros eran solo esferas de energía brillante que herían la vista al mirarlas directamente. Unos pocos parecían casi humanos, pero su piel era gris y sus ojos eran demasiado grandes. Sarah había sido elegida para hablar en nombre de toda la humanidad. No fue la primera opción. Ese honor había sido para el presidente Martínez, pero el Consejo lo había rechazado. Dijeron que los humanos solo podían enviar representantes militares porque eran demasiado peligrosos para el contacto civil. Sarah pensó que era una estupidez, pero había aprendido a no discutir con seres que podían destruir sistemas estelares enteros. El líder del consejo era un ser llamado Ceprian. Parecía una estatua de 3 metros de altura hecha de cristal azul, pero se movía y hablaba como un ser vivo. Cuando hablaba, su voz sonaba como campanas de viento en una tormenta. A su lado flotaba un árbitro, uno de los antiguos seres de energía que habían ayudado a crear el consejo miles de años atrás. El árbitro parecía un pequeño sol, pero frío y furioso. El veredicto ha sido alcanzado, anunció el Ceprian. Su voz resonó en la cámara de una manera que hizo doler los huesos de Sarah. La especie conocida como humanidad ha sido declarada culpable de los siguientes crímenes contra la paz galáctica. Las manos de Sarah se cerraron en puños a sus costados. Había escuchado estos cargos antes, pero todavía la enfurecían. El Consejo pensaba que los humanos eran criminales solo por ser humanos. Primero, continuó el Ceprian, expansión agresiva sin la aprobación del Consejo. La especie humana ha establecido colonias en 47 mundos sin solicitar permiso a las autoridades correspondientes. Sarah quería gritar que esos mundos habían estado vacíos. Nadie vivía allí. Los humanos habían encontrado planetas muertos y les habían devuelto la vida con su tecnología y arduo trabajo. Pero el Consejo dijo que eso no importaba. Cada planeta en la galaxia les pertenecía, incluso los vacíos. Segundo, negativa a someterse a la supervisión y control del Consejo. Cuando se le ofreció la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica, la humanidad exigió mantener su independencia y autogobierno. Este cargo era el que más dolía porque era cierto. Cuando el Consejo contactó por primera vez a la Tierra hace 50 años, le habían ofrecido a la humanidad un lugar en la civilización galáctica. Pero el precio era renunciar a todo lo que los hacía humanos. Tendrían que cambiar su gobierno, su cultura e incluso su forma de pensar para coincidir con lo que el Consejo quería. Los humanos habían dicho que no. Tercero, la peligrosa práctica del pensamiento individual y el comportamiento impredecible. La especie humana se niega a adoptar estructuras sociales adecuadas y continúa fomentando el caos y el desorden entre su población. Sarah casi se rió de esto. El Consejo tenía miedo porque los humanos no pensaban todos de la misma manera. Tenían miedo porque los humanos podían cambiar de opinión y proponer nuevas ideas. Las otras especies alienígenas en el Consejo pensaban igual. Habían renunciado a sus pensamientos individuales hacía mucho tiempo para formar parte de mentes colectivas más grandes. Encontraban la creatividad humana aterradora. La pena por estos crímenes es el exilio, declaró el Ceprian. La especie humana retirará todas sus colonias, fuerzas militares e instalaciones más allá de la heliopausa de su sistema estelar natal. Tienen 72 horas estándar para cumplir. Sarah sintió que su corazón se hundía. La heliopausa era el borde de su sistema solar, el lugar donde la influencia del Sol terminaba y comenzaba el espacio vacío. El Consejo estaba forzando a la humanidad a regresar solo a la Tierra y los pocos planetas alrededor de su Sol. Todas las colonias que habían construido, todos los nuevos mundos que habían convertido en hogares,
Se perderían. Almirante Chun, habló el árbitro por primera vez. Su voz sonó como electricidad crepitando en su cerebro. ¿Entiende el veredicto? Sara enderezó los hombros y miró directamente a la esfera de energía. Entiendo que nos tienen miedo, dijo con claridad. Entiendo que quieren enjaularnos porque nos negamos a ser como ustedes. Una ola de ira recorrió la cámara. Varios de los representantes alienígenas hicieron sonidos de sorpresa y disgusto. Los Kalei, una especie que parecía un cruce entre hormigas y arañas, chasquearon con enojo en su lenguaje de colmena. La respuesta de la humanidad prueba nuestro punto, dijo el Ceprian fríamente. Incluso ahora, enfrentando el exilio, muestran desafío y agresión. Esto confirma que no se les puede confiar la libertad en el espacio civilizado. Sara quería decir más, pero los otros delegados humanos detrás de ella le indicaban que se detuviera. Tenían razón. Nada de lo que dijera cambiaría la opinión del Consejo. Ya habían decidido el destino de la humanidad antes de que este juicio siquiera comenzara. El campo de cuarentena se activará una vez que todas las fuerzas humanas se hayan retirado, anunció el árbitro. Esta barrera evitará que cualquier nave humana abandone su sistema estelar. Permanecerá activa permanentemente. Ahora Sara se rió, un sonido corto y amargo. Una prisión, dijo. Nos están construyendo una prisión. Una precaución necesaria, replicó el Ceprian. La humanidad ha demostrado que no se le puede confiar el viaje más rápido que la luz. El campo de cuarentena garantizará la paz galáctica. El juicio había terminado. Sara y los otros delegados humanos fueron escoltados fuera de la cámara por guardias robot flotantes. Mientras caminaban por los pasillos de la estación del Consejo, Sara podía ver a seres alienígenas observándolos a través de ventanas y puertas. Algunos parecían curiosos, otros asustados. Unos pocos parecían casi tristes. La nave de transporte humana esperaba en el muelle de atraque. Era una nave pequeña y fea en comparación con las elegantes naves alienígenas que la rodeaban. But it was home. Al subir a bordo, Sara encontró al resto de su equipo ya abrochándose los cinturones para el viaje de regreso a la Tierra. Bueno, eso salió más o menos como esperábamos, dijo el comandante Torres, el segundo al mando de Sara. Trataba de sonar casual, pero ella podía oír la preocupación en su voz. Nunca iban a cambiar de opinión, respondió Sara, acomodándose en su asiento. Todo este juicio fue solo una farsa. Decidieron exiliarnos en el momento en que nos negamos a unirnos a ellos hace 50 años. El Dr. Kim, el asesor científico del equipo, levantó la vista de su tableta de datos. Sara, hay algo que necesitas saber. Nuestros sensores detectaron algunas lecturas inusuales del núcleo de energía de la estación del Consejo. Ya están construyendo los generadores del campo de cuarentena. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo falta para que esté listo? Basado en los patrones de energía, tal vez una semana, 2 como máximo. La nave comenzó a alejarse de la estación, dirigiéndose al punto de salto que los llevaría de regreso al espacio humano. Sara miró por la ventana la masiva estructura alienígena que se hacía más pequeña detrás de ellos. Estaba construida en un asteroide y cubierta de luces y antenas. Naves de docenas de especies diferentes entraban y salían de sus muelles. Era el centro de la civilización galáctica, y la humanidad estaba siendo expulsada para siempre. Creen que nos conocen, dijo Sara en voz baja. Creen que entienden de lo que los humanos son capaces. El comandante Torres la miró con preocupación. Sara, ¿qué estás pensando? Sara sonrió, pero no fue una expresión feliz. Estoy pensando que han cometido un error. Ven nuestra independencia como una debilidad. Ven nuestra negativa a conformarnos como un defecto, pero esas son las mismas cosas que nos hacen fuertes. El Dr. Kim se inclinó hacia adelante en su asiento. Las especies del Consejo han sido estables durante miles de años. No cambian ni se adaptan. Siguen los mismos patrones que sus ancestros. Pero los humanos. Los humanos se adaptan, terminó Sara. Cambiamos. Encontramos nuevas formas de resolver problemas. Nos negamos a rendirnos.
La nave llegó al punto de salto y se preparó para entrar en el viaje más rápido que la luz. En unas pocas horas, estarían de vuelta en el espacio humano, llevando noticias de su exilio. Sara sabía que habría pánico. Algunos querrían luchar. Otros querrían rendirse y aceptar los términos del consejo. Pero tenía la sensación de que la mayoría de los humanos reaccionarían de la misma manera que ella lo estaba haciendo ahora. Se enojarían. Comandante Torres, dijo Sara mientras la nave saltaba al hiperespacio. Cuando regresemos a la Tierra, quiero que envíes un mensaje a todos los mundos coloniales. Diles lo que pasó aquí. Diles sobre el campo de cuarentena. ¿Qué debo decirles que hagan? La sonrisa de Sara se volvió más genuina. Diles que se preparen. El Consejo cree que puede enjaular a la humanidad. Están a punto de aprender que los humanos no permanecen enjaulados por mucho tiempo. La nave voló a través de los extraños colores del hiperespacio, llevando a sus pasajeros de regreso a un sistema solar que pronto se convertiría en una prisión. Pero las prisiones solo funcionan si los prisioneros aceptan sus barrotes, y la humanidad nunca había sido buena aceptando limitaciones. Detrás de ellos, la estación del Consejo continuaba su trabajo, construyendo una barrera que creían que contendría la amenaza humana para siempre. No tenían idea de que acababan de cometer el error más grande de la historia galáctica. La humanidad estaba a punto de mostrarles lo que sucedía cuando intentas enjaular a una especie que ha pasado toda su existencia liberándose de cada limitación que ha encontrado. El Consejo quería paz y orden. Estaban a punto de obtener caos y revolución en su lugar, y todo comenzaría con una simple y terca negativa a aceptar la derrota. La doctora Elena Vázquez flotaba en gravedad cero dentro del laboratorio secreto, su cabello oscuro flotando alrededor de su rostro mientras estudiaba las ecuaciones holográficas que giraban frente a ella. El laboratorio estaba construido dentro de un asteroide ahuecado más allá de Neptuno, lejos de cualquier ruta de navegación o patrulla. Había llevado 3 años construirlo en secreto, y ahora podría ser la única esperanza de la humanidad. Elena había estado trabajando en el problema del campo cuántico durante meses antes del juicio del Consejo. Sabía que este día llegaría. Las señales habían estado allí para cualquiera lo suficientemente inteligente como para leerlas. Las crecientes demandas del Consejo, su miedo evidente a la expansión humana, su negativa a tratar a la humanidad como iguales. Elena había comenzado a prepararse para el exilio antes de que la palabra fuera pronunciada. «Doctora, estamos recibiendo la señal de la Tierra», llamó su asistente, Marcus Webb. Era joven y brillante, una de las pocas personas que entendía sus teorías sobre el viaje más rápido que la luz. El mensaje del almirante Chun acaba de llegar. Elena se impulsó hacia la estación de comunicación y activó la grabación. La voz de Sara Chun llenó el pequeño laboratorio, tranquila pero furiosa mientras describía el juicio y el veredicto del Consejo. Cuando mencionó el campo de cuarentena, Elena sintió que su estómago se contraía. «Una barrera cuántica», se dijo Elena. «Van a atraparnos usando el pozo de gravedad de nuestro propio Sol como punto de anclaje». Marcus parecía confundido. «¿Cómo lo sabe?» Elena señaló una de sus pantallas de ecuaciones. «Porque he estado estudiando su tecnología durante años. El Consejo utiliza la manipulación de campos cuánticos para todo. Sus naves, sus armas, sus sistemas de comunicación. Todo se basa en el mismo principio». Mostró otro conjunto de cálculos, estos marcados con símbolos de advertencia rojos. «He estado tratando de descubrir cómo romper sus defensas. El problema es que su tecnología es miles de años más avanzada que la nuestra». «Pero encontraste algo», dijo Marcus. No era una pregunta. Había trabajado con Elena el tiempo suficiente para reconocer la mirada en sus ojos cuando había resuelto un problema difícil. Elena sonrió por primera vez en semanas. «Encontré su debilidad. Las especies del Consejo son todas muy antiguas y muy estables. Han estado usando la misma tecnología durante siglos sin cambiarla. Confían completamente en sus sistemas». Manipuló el holograma para mostrar un complejo modelo tridimensional de interacciones de campos cuánticos. Pero cometieron un error. Sus generadores de campo crean un patrón de resonancia específico. Si conoces ese patrón,
puedes crear una contrafrecuencia que perturbe todo el campo. Marcus miró el modelo, tratando de entender lo que le estaba mostrando. ¿Quieres decir que podemos romper sus barreras? Más que eso, dijo Elena emocionada. Podemos volver su propia tecnología en su contra. Pero primero, necesitamos obtener muestras de sus generadores de campo y núcleos cuánticos. Necesitamos estudiarlos de cerca. Antes de que Marcus pudiera responder, otra voz interrumpió en el laboratorio. Eso es exactamente lo que planeamos hacer. Elena se giró para ver a un hombre con uniforme militar flotando cerca de la entrada del laboratorio. Era alto y de hombros anchos, con el tipo de cicatrices que provienen del combate real. Lo reconoció de la sesión informativa militar a la que había asistido. Capitán Marcus Rodríguez, aunque todos lo llamaban Tank, por su costumbre de cargar directamente a través de las defensas enemigas. Capitán Rodríguez, dijo Elena con cautela. ¿Cómo encontró este laboratorio? Tank sonrió sombríamente. Doctora, hay 47 mundos coloniales humanos que se supone que deben evacuar en las próximas 60 horas. ¿Realmente cree que todos vamos a empacar y marcharnos? Elena sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. No van a evacuar. Diablos, no, dijo Tank sin rodeos. Aproximadamente la mitad de las colonias han acordado desconectarse. Estamos cortando todas las comunicaciones oficiales con la Tierra y el Consejo. Por lo que todos saben, estamos evacuando como buenos y pequeños humanos. Pero en realidad, nos estamos volviendo clandestinos. Marcus parecía emocionado. Una resistencia clandestina. Tank asintió. Hemos estado preparándonos para esto durante meses. Algunos de nosotros vimos venir esto después de que el Consejo comenzara a hacer demandas el año pasado. Hemos estado acumulando suministros, modificando naves civiles y entrenando voluntarios. La mente de Elena se aceleró con las posibilidades. Capitán, si puede darme acceso a la tecnología del Consejo, creo que puedo darles armas que nunca esperarán. ¿Qué tipo de armas? Elena señaló sus ecuaciones. Del tipo que convierte su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Las especies del Consejo piensan igual porque han renunciado al pensamiento individual. Comparten mentes colectivas y siguen patrones rígidos. Eso los hace predecibles. Mostró otra pantalla con patrones de escaneo cerebral humano. Pero los humanos son diferentes. Pensamos como individuos. Podemos cambiar de opinión, adaptarnos a nuevas situaciones y encontrar soluciones que nadie espera. El Consejo ve esto como un defecto, pero en realidad es nuestra mayor ventaja. Tank comenzaba a parecer interesado. Continúe. Su tecnología está diseñada para funcionar con patrones de pensamiento predecibles y estables. Pero, ¿y si pudiéramos crear tecnología que funcionara con la imprevisibilidad humana? ¿Y si pudiéramos construir armas y defensas que se volvieran más fuertes cuanto más caótica fuera la situación? Marcus asentía con entusiasmo. Sistemas adaptativos que aprenden y cambian en tiempo real. Exacto. Elena suspiró. Pero necesito muestras de su tecnología para que funcione. Necesito entender cómo sus campos cuánticos interactúan con los patrones de pensamiento biológico. Tank guardó silencio por un momento, pensando. Luego sonrió. Doctora, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Necesito a alguien que entienda la tecnología alienígena para ayudar a planificar nuestras incursiones. Usted necesita tecnología alienígena para estudiar. Suena como una asociación perfecta. Elena sintió una emoción de excitación y terror. Era una científica, no una soldado. Pero el Consejo había hecho esto personal cuando decidieron enjaular a la humanidad como animales. ¿Qué necesita que haga? Primero, necesito que identifique los mejores objetivos. ¿Qué instalaciones del Consejo tienen la tecnología que necesita? Elena accedió a su base de datos de instalaciones del Consejo. Había estado estudiando su infraestructura durante años, tratando de entender cómo funcionaba su imperio. Hay varias posibilidades. El mundo manufacturero de los Kalei, Nexus Prime, produce la mayoría de sus núcleos cuánticos.
La estación de investigación Ceprian en Pulsar 779 estudia la tecnología de manipulación dimensional. ¿Qué hay de sus bases militares? Elena destacó varias ubicaciones en un mapa estelar. El Consejo guarda sus armas más avanzadas en el mundo fortaleza de Granite Shield, pero ese lugar está fuertemente defendido. Sería casi imposible infiltrarse. Tank estudió el mapa cuidadosamente. Casi imposible, no es lo mismo que imposible. Pero empecemos con objetivos más fáciles. Hábleme de este lugar, Nexus Prime. Elena sacó archivos detallados sobre el mundo natal de los Kalei. Nexus Prime es el centro de la manufactura Kalei. El planeta entero es un gran complejo de fábricas. Producen de todo, desde herramientas simples hasta las computadoras cuánticas más avanzadas de la galaxia. ¿Qué lo hace especial? Los Kalei son una especie de mente colmena. Piensan y trabajan como un organismo gigante. Eso los hace increíblemente eficientes en la manufactura, pero también los hace predecibles. Siguen los mismos patrones todos los días, los mismos horarios, los mismos procedimientos de seguridad. Marcus estaba mirando los esquemas de las instalaciones. Parece que no esperan ataques desde dentro de su propio territorio. Su seguridad está diseñada para mantener a la gente fuera, no para detener a infiltrados que ya están dentro. Tank asintió lentamente. Y con los disfraces adecuados y la identificación robada, podríamos entrar. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Capitán, está hablando de una misión en lo profundo del espacio del Consejo. Los riesgos son enormes. Doctora, el Consejo acaba de sentenciar a toda nuestra especie a prisión perpetua. Creo que la situación exige riesgos enormes. Elena miró sus ecuaciones de nuevo, pensando en las posibilidades. Si pudieran robar la tecnología del Consejo y adaptarla para uso humano, podrían tener una oportunidad. Pero requeriría una sincronización perfecta, una suerte increíble y el tipo de coraje desesperado que solo los humanos parecen poseer. Hay algo más que necesita saber, dijo Elena lentamente. Mientras estudiaba la tecnología del Consejo, encontré información inquietante en sus bases de datos históricas. Tank y Marcus la miraron con preocupación. El Consejo no es el primer imperio galáctico. Han hecho esto antes, muchas veces. Durante los últimos 10.000 años, se han encontrado con docenas de especies como nosotros, civilizaciones independientes que se niegan a someterse a la autoridad del Consejo. ¿Qué les pasó?, preguntó Marcus, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Fueron todas destruidas o absorbidas. El Consejo les ofrecía ser miembros con condiciones imposibles. Cuando se negaban, eran declaradas amenazas para la paz galáctica. Luego, el Consejo las aniquilaba por completo o las obligaba a renunciar a todo lo que las hacía únicas. La expresión de Tank se oscureció. Así que esto no se trata realmente de mantener la paz. Se trata de control. Elena asintió. El Consejo teme la diversidad porque la diversidad conduce al cambio, y el cambio amenaza su poder. Quieren una galaxia donde todos piensen de la misma manera, sigan las mismas reglas y nunca cuestionen la autoridad. Pero cometieron un error con nosotros, dijo Marcus en voz baja. ¿Qué error?, preguntó Tank. Elena sonrió sombríamente. Nos dieron 72 horas para evacuar. Es tiempo suficiente para advertir a todas las colonias, coordinar una resistencia y empezar a robar su tecnología. Si hubieran atacado de inmediato, podrían haber ganado. Pero intentaron ser justos y civilizados. Tank se rió, un sonido áspero en el pequeño laboratorio. No entienden que la justicia y la civilización son conceptos humanos. Nosotros los inventamos, y sabemos cómo romper las reglas que creamos. Elena tomó su decisión. Capitán, estoy con usted. Dígame qué necesita. La sonrisa de Tank era feroz y decidida. Necesito que identifique cada pieza de tecnología del Consejo que podamos robar, estudiar o sabotear. Necesito conocer sus debilidades, sus puntos ciegos y sus miedos. Y luego le vamos a mostrar al Consejo lo que sucede cuando intentas enjaular a una especie que conquistó su propio planeta por pura terquedad. Creen que conocen a los humanos.
Están a punto de aprender que no saben nada en absoluto. Elena miró a través de la pequeña ventana del laboratorio hacia las estrellas distantes. En algún lugar ahí fuera, el Consejo estaba construyendo una prisión para la humanidad. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que los humanos aceptarían su destino en silencio. El Consejo estaba a punto de descubrir que la mayor debilidad de la humanidad era también su mayor fortaleza. No sabían cómo rendirse. Nunca habían aprendido a aceptar la derrota. Y ahora estaban a punto de convertir esa terca negativa en un arma que podría sacudir los cimientos de la galaxia. La resistencia nació en ese momento. En un laboratorio oculto más allá de Neptuno, entre una científica desesperada y un soldado decidido. Crecería hasta convertirse en algo que el Consejo nunca había enfrentado antes. Un enemigo que se hacía más fuerte cada vez que intentaban destruirlo. La cuenta regresiva de 72 horas había comenzado. Pero en lugar de prepararse para el exilio, la humanidad se estaba preparando para la guerra. El capitán Tank Rodríguez flotaba en la bodega de carga del carguero disfrazado, revisando su equipo por última vez. La nave parecía un transporte Kalei típico por fuera, con las modificaciones de casco insectoides que prefería la especie de mente colmena. Pero por dentro, estaba repleta de la tecnología humana más avanzada que pudieron construir en secreto. El equipo de Tank constaba de 12 voluntarios, todos veteranos de los conflictos del borde exterior. Se habían entrenado para esta misión durante 3 semanas, desde que la doctora Vázquez había identificado Nexus Prime como su objetivo principal. Cada miembro del equipo llevaba trajes biológicos que cambiarían su apariencia para parecerse a diferentes especies alienígenas. La tecnología fue robada de una estación médica del Consejo y luego mejorada por ingenieros humanos que se especializaban en hacer funcionar lo imposible. 5 minutos para la inserción, llamó la teniente Sarah Kim desde el asiento del piloto. Era la mejor piloto de Tank, capaz de volar cualquier cosa con motores. Más importante aún, podía pensar rápido bajo presión, una habilidad que necesitarían hoy. Tank activó su comunicador. Doctora Vázquez, está lista por su parte. La voz de Elena llegó claramente desde la estación de investigación Ceprian que orbitaba Pulsar 779, a más de 400 años luz de distancia. El equipo 2 está en posición. Hemos infiltrado con éxito la estación y nos dirigimos hacia los laboratorios de manipulación dimensional. Tank sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Elena había insistido en liderar el segundo equipo personalmente, a pesar de no tener entrenamiento militar, pero era la única que realmente entendía lo que buscaban. La estación de investigación Ceprian contenía los principios matemáticos detrás de su tecnología dimensional. Información que no podía ser robada solo por la fuerza. Recuerden, solo tenemos 6 horas antes del cambio de turno, recordó Tank a ambos equipos. Los Kalei pueden ser predecibles, pero no son estúpidos. Si tardamos demasiado, notarán que algo anda mal. El carguero salió del hiperespacio cerca de Nexus Prime. Tank miró a través del ojo de buey el mundo natal de los Kalei debajo. El planeta entero parecía una máquina masiva, cubierta de complejos de fábricas y centros de manufactura que se extendían de polo a polo. Corrientes de naves se movían en patrones perfectamente organizados, transportando materias primas y sacando productos terminados. El control de tráfico nos está contactando, informó Sarah. Quieren nuestro manifiesto de carga y destino. Tank escuchó mientras Sarah respondía en perfecto idioma de colmena Kalei, el lenguaje de clics y chasquidos que los alienígenas insectoides usaban para comunicarse. Afirmó que llevaba un cargamento de metales raros para la instalación de producción de núcleos cuánticos en el hemisferio norte del planeta. Aterrizaje autorizado, anunció Sarah. Nos están dirigiendo al muelle de atraque 77 Alpha. A medida que la nave descendía a través de la atmósfera, Tank pudo ver la increíble escala de la manufactura Kalei. Cada superficie del planeta estaba cubierta de estructuras geométricas que pulsaban con energía. Sistemas de cintas transportadoras movían materiales entre edificios en corrientes fluidas que parecían casi orgánicas. Era hermoso de una manera alienígena, pero también aterrador. Esto era lo que el Consejo ofrecía a otras especies: eficiencia perfecta a cambio del pensamiento individual.
La nave aterrizó con un suave golpe. Tank sintió la gravedad artificial activarse mientras los motores se apagaban. A través de las paredes, podía escuchar los sonidos mecánicos del muelle de atraque. Brazos robóticos moviendo carga, procesadores atmosféricos limpiando el aire y el constante chasquido de la comunicación Kalley. Trajes biológicos activos, ordenó Tank. Sintió una extraña sensación mientras su apariencia cambiaba. El traje usaba proyectores holográficos y gel biomimético para hacerlo parecer un comerciante de hegemonía, una de las especies humanoides de piel gris que servían como mercaderes en todo el espacio del Consejo. Uno por uno, su equipo se transformó. Algunos se convirtieron en trabajadores Kalley. Otros tomaron la apariencia de varias especies alienígenas que visitaban comúnmente Nexus Prime. Los trajes no eran perfectos, pero pasarían una inspección casual. Tank revisó su equipo. Ocultos dentro de lo que parecían herramientas de comerciante estándar había escáneres de fabricación humana, dispositivos de almacenamiento de datos y algunas armas especiales que Elena había diseñado. Las armas parecían herramientas de mantenimiento inofensivas, pero podían perturbar la electrónica Kalley y causar parálisis temporal en objetivos biológicos. Equipo Alpha, en marcha, ordenó Tank. Salieron de la nave y entraron en el muelle de atraque. Tank quedó inmediatamente impresionado por la abrumadora entrada sensorial. El aire olía a ozono y productos químicos industriales. Las paredes pulsaban con pantallas bioluminiscentes que mostraban horarios de producción e información de envío. Y por todas partes, los trabajadores Kalley se movían en perfecta sincronización, como partes de una vasta máquina. Los trabajadores Kalley no prestaron atención a los recién llegados. Tank había contado con esto. En una sociedad de mente colmena, la conciencia individual se reducía. A menos que algo amenazara directamente al colectivo, simplemente era ignorado. El equipo de Tank se separó según el plan. 6 de ellos crearían distracciones en diferentes partes de la instalación mientras Tank y los 5 restantes se dirigían al centro de producción de núcleos cuánticos. Habían estudiado el diseño de la instalación durante semanas, memorizando cada pasillo y punto de control de seguridad. La caminata hasta el centro de producción tomó 20 minutos. Tank quedó asombrado por lo que vio en el camino. Los trabajadores Kalley se movían por los pasillos en patrones fluidos, sin chocar nunca entre sí, sin desperdiciar movimiento. Trabajaban en maquinaria compleja con una coordinación perfecta, como si compartieran una sola mente que controlaba docenas de cuerpos. Pero Tank también notó algo más. Los sistemas de seguridad Kalley estaban diseñados para detectar amenazas externas, no internas. Había escáneres en los puntos de entrada, pero muy pocas cámaras o sensores dentro de la propia instalación. La mente colmena asumía que cualquiera que estuviera adentro debía pertenecer allí. Llegaron al centro de producción de núcleos cuánticos sin incidentes. Tank usó sus códigos de acceso robados para abrir las puertas de seguridad. Los códigos habían sido proporcionados por un desertor Kalley, uno de los raros individuos que de alguna manera se había liberado de la mente colmena. Tales seres eran considerados locos por su propia especie, pero ocasionalmente buscaban asilo en otras civilizaciones. Dentro del centro de producción, Tank sintió que se le cortaba la respiración. La sala era enorme, llena de maquinaria que desafiaba una descripción fácil. Gigantescos generadores de campo cuántico colgaban del techo como estalactitas tecnológicas. Trabajadores robots se movían entre ellos, ensamblando los núcleos cuánticos que alimentaban las naves e instalaciones del Consejo. Objetivo adquirido, susurró Tank en su comunicador. Comenzando la recolección de datos. Su equipo se dispersó por la instalación, usando los escáneres especialmente diseñados por Elena para registrar todo. Los dispositivos parecían herramientas de inspección estándar, pero en realidad estaban copiando los patrones de campo cuántico y las ecuaciones matemáticas que hacían funcionar la tecnología. Mientras tanto, Tank se centró en la consola de control central. Según las instrucciones de Elena, el sistema contenía las plantillas maestras para toda la tecnología cuántica Kalley. Si podían robar estos datos, los científicos humanos podrían aplicar ingeniería inversa a generaciones de avances alienígenas en cuestión de meses. Tank conectó el dispositivo de almacenamiento de datos de Elena a la consola.
El dispositivo estaba diseñado para parecer una herramienta de diagnóstico estándar, pero en realidad era una de las computadoras más avanzadas que la humanidad había construido. Comenzó a copiar terabytes de información mientras Tank observaba la barra de progreso avanzar lentamente. Jefe de equipo, tenemos un problema. Llegó la voz de Sarah a través de su auricular. La seguridad Kalley está respondiendo a algún tipo de disturbio en la sección C. Están aumentando las patrullas en toda la instalación. Tank sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? Tal vez 10 minutos si tenemos suerte. Tank miró la barra de progreso. Solo un 60% completo. Necesitaban más tiempo. Activen el plan de contingencia, ordenó Tank. Equipos de distracción, inicien sus protocolos secundarios. Ahora. En toda la instalación, la gente de Tank comenzó a crear interrupciones cuidadosamente planeadas. Activaron falsas alarmas en los muelles de envío, causaron pequeños fallos de equipo en los centros de procesamiento e iniciaron pequeños incendios en los sistemas de gestión de residuos. Ninguno de los incidentes era lo suficientemente grave como para amenazar la instalación, pero estaban lo suficientemente dispersos como para confundir a los equipos de respuesta Kalley. La barra de progreso alcanzó el 80%, luego el 90%. Tank podía escuchar los sonidos de chasquidos de la comunicación Kalley acercándose a medida que los equipos de seguridad registraban las secciones cercanas. 95%. 98%. Jefe de equipo, están justo afuera, susurró uno de sus hombres. 100%. Tank desconectó el dispositivo y señaló a su equipo que comenzara la retirada. Lo habían logrado. Habían robado las especificaciones técnicas completas de la tecnología cuántica Kalley. Pero salir sería más difícil que entrar. Mientras el equipo de Tank se movía hacia la salida, se encontraron con una patrulla de seguridad Kalley en el pasillo principal. Los seres insectoides se detuvieron y comenzaron a chasquear rápidamente entre ellos. Sus ojos compuestos estudiaban los disfraces de los humanos. Tank contuvo la respiración. Sus trajes biológicos eran buenos, pero no perfectos. Si los Kalley miraban demasiado de cerca, entonces uno de los hombres de Tank hizo algo brillante. El cabo Martínez comenzó a chasquearles a los Kalley en su propio idioma, afirmando ser un equipo de mantenimiento que respondía a los fallos de equipo en la sección C. Su pronunciación era terrible, pero la mente colmena Kalley estaba centrada en las múltiples crisis que ocurrían en toda la instalación. La patrulla de seguridad siguió adelante, corriendo hacia la última alarma. El equipo de Tank continuó su retirada, moviéndose tan rápido como se atrevieron sin llamar la atención. Llegaron al muelle de atraque y encontraron el caos. Las distracciones habían funcionado demasiado bien. Los equipos de emergencia Kalley estaban por todas partes, tratando de coordinar respuestas a una docena de incidentes diferentes. En la confusión, nadie prestó atención a un pequeño grupo de trabajadores alienígenas que abordaban un transporte de carga. Vamos, 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 susurró Tank mientras llegaban a su nave. Sarah ya tenía los motores calentándose antes de que todos estuvieran a bordo. Tan pronto como el último miembro del equipo cruzó la esclusa de aire, la nave despegó y se dirigió a la atmósfera superior. El control de tráfico exige confirmación del plan de vuelo, informó Sarah. Tank pensó rápidamente. Diles que estamos evacuando nuestra carga debido a las emergencias en la instalación. Di que estamos preocupados por la contaminación. Funcionó. Los Kalley estaban tan concentrados en sus problemas internos que aprobaron la partida sin hacer preguntas. La nave saltó al hiperespacio antes de que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. A 400 años luz de distancia, la doctora Elena Vázquez estaba teniendo su propia aventura. La estación de investigación Ceprian no se parecía en nada al mundo fábrica de los Kalley. Donde Nexus Prime había sido todo eficiencia mecánica, la instalación Ceprian era una obra de arte cristalino. Las paredes estaban hechas de cristal viviente que cantaba con frecuencias armónicas. El aire mismo parecía brillar con ecuaciones matemáticas. El equipo de Elena se había disfrazado de seres de energía del colectivo etéreo, una de las pocas especies que los Ceprian consideraban intelectualmente iguales.
El disfraz era más complejo que los trajes biológicos de Tank, requiriendo que la gente de Elena usara un equipo de proyección especial que los hacía parecer hechos de luz viviente. Los Ceprian estaban estudiando la manipulación dimensional, la tecnología que les permitía plegar el espacio y moverse instantáneamente entre lugares distantes. Elena necesitaba entender cómo funcionaba esto porque era la clave para derrotar el campo de cuarentena que el Consejo estaba construyendo alrededor de la Tierra. Elena se movió por los laboratorios de investigación de la estación, maravillada por las matemáticas alienígenas que flotaban en pantallas holográficas. Los Ceprian pensaban en dimensiones que los humanos apenas podían comprender. Pero Elena se había entrenado para entender sus conceptos traduciéndolos a términos matemáticos humanos. Encontró lo que buscaba en el núcleo informático central de la estación, el marco teórico completo para la manipulación de campos dimensionales. Era más complejo que cualquier cosa que los humanos hubieran intentado, pero Elena podía ver cómo funcionaba. Más importante aún, podía ver cómo romperlo. Los Ceprian habían cometido el mismo error que los Kalei. Asumieron que su tecnología era demasiado avanzada para que otras especies la entendieran. Nunca imaginaron que una primitiva científica humana no solo pudiera comprender su trabajo, sino encontrar formas de mejorarlo. El dispositivo de almacenamiento de datos de Elena era más pequeño que el de Tank, pero más sofisticado. No solo copiaba las ecuaciones Ceprian, las analizaba y comenzaba a crear teorías híbridas que combinaban la ciencia dimensional Ceprian con la mecánica cuántica humana. El robo transcurrió sin problemas hasta que Elena intentó acceder a los archivos históricos de la estación. Quería aprender más sobre las conquistas anteriores del Consejo para entender cómo habían derrotado a otras civilizaciones independientes. Pero los datos históricos estaban protegidos por sistemas de seguridad que no había esperado. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. Los Ceprian habían descubierto la intrusión. «Doctora Vázquez, tenemos que irnos ahora», instó el líder de su equipo, el sargento Chun. Elena miró su descarga parcialmente completada. Tenía las teorías de manipulación dimensional, pero no los datos históricos sobre las otras conquistas del Consejo. Esa información podría ser crucial para entender la estrategia a largo plazo del enemigo. 30 segundos más, dijo Elena, sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. «Doctora, ya vienen». Elena tomó una decisión desesperada. En lugar de intentar copiar los archivos históricos, plantó un virus en el sistema informático Ceprian. El virus estaba disfrazado de un programa de mantenimiento de rutina, pero transmitiría en secreto datos históricos del Consejo a una estación de retransmisión humana oculta durante los próximos meses. Elena agarró su dispositivo de almacenamiento de datos y corrió. Su equipo había preparado una ruta de escape a través del sistema de gestión de residuos de la estación, un camino que los orgullosos Ceprian nunca pensarían en vigilar fuertemente. Llegaron a su nave oculta justo cuando las fuerzas de seguridad Ceprian descubrieron la intrusión informática. La nave era una nave de exploración del Consejo capturada, modificada con mejoras humanas que la hacían más rápida y maniobrable que el diseño original. Mientras escapaban al hiperespacio, Elena sintió una mezcla de triunfo y miedo. Habían tenido un éxito más allá de sus esperanzas más salvajes. Entre la incursión de Tank y su propio robo, la humanidad ahora poseía el conocimiento técnico para aplicar ingeniería inversa a las tecnologías más avanzadas del Consejo. Pero también habían revelado su juego. El Consejo sabría que los humanos no estaban aceptando pasivamente el exilio. Se darían cuenta de que la especie primitiva que habían descartado era capaz de golpear en el corazón de su imperio. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La voz de Tank llegó a través del sistema de comunicación mientras ambas naves regresaban a toda velocidad hacia el espacio humano. «Doctora Vázquez, por favor dígame que consiguió lo que necesitábamos». Elena sonrió mientras miraba el dispositivo de almacenamiento de datos en sus manos. Contenía conocimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. «Conseguí más de lo que necesitábamos, capitán. Creo que encontré una manera de volver las armas más grandes del Consejo en su contra». «Bien», respondió Tank, «porque según nuestros informes de inteligencia, acaban de acelerar el cronograma del campo de cuarentena.
Tenemos quizás 48 horas antes de que la Tierra quede aislada del resto de la galaxia para siempre. La sonrisa de Elena se desvaneció. 48 horas para analizar tecnología alienígena que había tardado miles de años en desarrollarse. 48 horas para diseñar armas y defensas que pudieran hacer frente a un imperio galáctico. 48 horas para salvar a la humanidad de un encarcelamiento permanente. Era imposible. Pero Elena había aprendido algo importante durante sus años de estudio de la ciencia alienígena. Los humanos se especializaban en hacer cosas imposibles. Solo tenían que desearlo con suficiente fuerza. Y en ese momento, la humanidad deseaba la libertad más que cualquier otra cosa en el universo. La almirante Sarah Chun estaba en el puente del acorazado Defiance, observando a la flota del Consejo acercarse en la pantalla principal. 200 naves de guerra alienígenas se movían en perfecta formación hacia la Tierra, sus armas cargándose para lo que el Consejo creía que sería una batalla rápida y decisiva. Los comandantes alienígenas esperaban encontrar una flota humana atrapada e indefensa, esperando la destrucción dentro de su propio sistema solar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Habían pasado 3 semanas desde el gran robo. 3 semanas del trabajo científico y de ingeniería más intenso en la historia de la humanidad. La doctora Elena Vázquez apenas había dormido mientras trabajaba con equipos de científicos e ingenieros para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena robada. Los resultados superaron incluso sus esperanzas más descabelladas. Los humanos no solo habían copiado la tecnología del Consejo, la habían mejorado. Almirante, transmisión entrante de la flota del Consejo, informó el oficial de comunicaciones Park. Exigen nuestra rendición. Sarah sonrió sombríamente. Póngalos en pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar el puente de un Dreadnought del Consejo. Un alto comandante Ceprian de cristal azul estaba en el centro, flanqueado por oficiales Kalei y otras especies alienígenas. Detrás de ellos, Sarah podía ver el orden y la disciplina perfectos que definían las operaciones militares del Consejo. Soy el comandante de flota Celtar de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico, anunció el Ceprian. Están violando el decreto de exilio. Ríndanse inmediatamente y sus muertes serán rápidas. Sarah dio un paso adelante para que el comandante alienígena pudiera verla claramente. Soy la almirante Sarah Chun de la Fuerza de Defensa Humana. Rechazamos su autoridad y sus demandas. Este es nuestro hogar y lo defenderemos. La forma cristalina de Celtar pulsó con luz furiosa. No pueden esperar oponerse al poder del Consejo. Hemos conquistado 1000 mundos. Su tecnología primitiva no es rival para nuestras armas avanzadas. Entonces vengan y tomen nuestro mundo, respondió Sarah con calma. Pero les advierto, no somos como las otras especies que han enfrentado. No seguimos sus reglas. La transmisión terminó. Sarah se volvió hacia su tripulación, todos ellos voluntarios humanos de las diversas colonias. Deberían haber tenido miedo. Se enfrentaban a probabilidades imposibles contra un enemigo con miles de años de experiencia militar. En cambio, parecían ansiosos por que comenzara la lucha. A todas las naves, aquí la almirante Chun, anunció Sarah por el sistema de comunicación de la flota. Recuerden lo que aprendimos de los archivos de datos robados. El Consejo ha ganado todas las guerras durante los últimos 1000 años porque luchan de la misma manera cada vez. Usan fuerza abrumadora, tecnología superior y tácticas predecibles. Sus enemigos siempre intentan igualarlos nave por nave, arma por arma. Hizo una pausa, mirando a la flota alienígena que se acercaba en su pantalla. Pero no vamos a luchar su tipo de guerra. Vamos a luchar una guerra humana. Y los humanos nunca han sido buenos para seguir las reglas de otros. La primera fase de la batalla comenzó exactamente como el Consejo esperaba. La flota humana, que contaba solo con 50 naves, se movió para interceptar a la fuerza más grande del Consejo. Los alienígenas se prepararon para un enfrentamiento tradicional, con ambos lados intercambiando fuego de largo alcance hasta que una flota fuera destruida. Pero a medida que las flotas se acercaban al alcance de las armas, sucedió algo inesperado. Las naves humanas se dispersaron repentinamente en todas direcciones,
rompiendo la formación y moviéndose en patrones aparentemente aleatorios. Parecía pánico. Señor, los humanos parecen estar retirándose en desorden, informó un oficial Kalei en el buque insignia del Consejo. El comandante Celtar estudió la pantalla táctica con satisfacción. Como se esperaba. Inicien la persecución. Destruyanlos individualmente mientras huyen. Pero no era una retirada. Era el movimiento de apertura en un tipo de guerra que el Consejo nunca había encontrado. Las naves humanas dispersas comenzaron a atacar desde ángulos impredecibles, golpeando rápidamente y luego desapareciendo antes de que las fuerzas del Consejo pudieran responder. Usaron su menor tamaño y mayor maniobrabilidad para mantenerse justo fuera del alcance de las armas más pesadas del Consejo mientras golpeaban puntos vulnerables con ataques de precisión. Más importante aún, estaban usando armas que el Consejo nunca había visto antes. Los humanos habían tomado la tecnología cuántica Kalei robada y la habían combinado con sus propios principios de ingeniería. El resultado fueron armas que podían adaptarse y cambiar durante el combate. Cuando los escudos del Consejo demostraban ser efectivos contra un tipo de energía, las armas humanas cambiaban automáticamente a una frecuencia diferente. Cuando el blindaje del Consejo bloqueaba los haces de partículas, las armas cambiaban a ráfagas de plasma. Señor, nuestros sistemas de defensa no pueden fijar las frecuencias de sus armas, informó el oficial táctico Kalei. Siguen cambiando. Celtar sintió algo que no había experimentado en siglos de guerra: confusión. ¿Cómo es eso posible? Ninguna especie ha desarrollado jamás tecnología de armas adaptativas. Pero los humanos habían hecho más que crear nuevas armas. También habían aprendido a pensar de manera diferente sobre el combate espacial en sí. Las batallas espaciales tradicionales se libraban como enfrentamientos navales, con grandes naves intercambiando fuego hasta que un bando era destruido. Pero los humanos trataban el combate espacial como una guerra de guerrillas. Usaban asteroides y campos de escombros para cubrirse. Tendían emboscadas usando los pozos de gravedad de planetas y lunas. Incluso usaban la propia disciplina de formación del Consejo en su contra. El capitán Tank Rodríguez comandaba uno de los escuadrones de ataque humanos desde su crucero modificado, Teoría del Caos. Sus naves habían sido pintadas de negro mate, para mezclarse con la oscuridad del espacio, y llevaban sistemas de sigilo experimentales basados en la tecnología dimensional Ceprian. Tank a todo el escuadrón Caos, transmitió a sus pilotos. Recuerden, no estamos tratando de destruir toda su flota. Solo necesitamos crear suficiente confusión para ejecutar la fase 2. Tank lideró sus naves en una carrera a alta velocidad contra las naves de suministro del Consejo. Los comandantes alienígenas habían posicionado sus naves de apoyo en la retaguardia, asumiendo que estarían a salvo detrás de la línea de batalla principal. No habían esperado que las naves humanas aparecieran de repente en medio de ellos, atacando desde ángulos imposibles. Los sistemas de sigilo no eran perfectos, pero eran lo suficientemente buenos. El escuadrón de Tank destruyó 3 naves de suministro del Consejo y dejó inutilizadas a otras 2 antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Más importante aún, habían alejado una porción significativa de la flota del Consejo del enfrentamiento principal. Mientras tanto, la doctora Elena Vázquez estaba implementando la parte más ambiciosa del plan de batalla humano desde su nave de mando, Arquímedes. Había pasado semanas estudiando las comunicaciones militares del Consejo, aprendiendo cómo sus diferentes especies coordinaban sus ataques. La fuerza del Consejo provenía de una unidad perfecta. Todas sus naves estaban conectadas a través de redes de comunicación cuántica que permitían una coordinación instantánea a través de vastas distancias. Cada comandante sabía exactamente lo que cada otro comandante estaba haciendo, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas con una sincronización perfecta. Pero Elena había descubierto que esta fortaleza podía convertirse en una debilidad. Comenzando la fase 2, anunció Elena a su equipo técnico, activando el disruptor de armonía. El disruptor de armonía era la obra maestra de Elena, un arma como ninguna que se hubiera construido antes. No destruía naves ni dañaba equipos. En cambio, atacaba las redes de comunicación cuántica que mantenían unida a la flota del Consejo.
El arma envió patrones de interferencia en cascada a través del sistema de comunicación del Consejo. De repente, las unidades de mente Colmena Calley se encontraron aisladas de su conciencia colectiva. Los comandantes Ceprian perdieron contacto con sus matrices de coordinación dimensional. Especies que habían luchado juntas durante siglos ya no podían comunicarse entre sí. El efecto en la flota del Consejo fue inmediato y devastador. Las naves comenzaron a moverse en direcciones conflictivas mientras diferentes comandantes intentaban ejecutar órdenes incompatibles. Algunas naves se detuvieron por completo mientras sus tripulaciones luchaban por funcionar sin sus vínculos mentales con el colectivo mayor. Señor, hemos perdido la comunicación con el 70% de la flota, informó el oficial Calley, su voz chasqueante y llena de pánico. La conexión de la mente colmena está rota. El comandante de flota Celtar sintió algo cercano al terror. En 1000 años de servicio, nunca había estado aislado de la red de mando del Consejo. Estaba solo en su propia mente por primera vez en su existencia. Pero los humanos no habían terminado. La almirante Chun había estado esperando este momento. Mientras la flota del Consejo luchaba con la interrupción de las comunicaciones, lanzó la fase final del plan de ataque humano. Todas las naves, ejecuten el protocolo Fénix, ordenó. El protocolo Fénix era la parte más peligrosa de su estrategia. Las naves humanas en toda la zona de batalla aceleraron repentinamente a máxima velocidad, dirigiéndose directamente hacia las naves más grandes del Consejo. Parecían ataques suicidas, el gesto final desesperado de una flota derrotada. Los comandantes del Consejo intentaron responder, pero sin sus redes de comunicación, no podían coordinar sus defensas. Algunas naves dispararon a los humanos que se acercaban mientras otras intentaban maniobrar para alejarse. El resultado fue el caos. En el último momento posible, las naves humanas revelaron su verdadero propósito. En lugar de embestir a las naves del Consejo, liberaron cápsulas de carga especialmente modificadas que se adhirieron a los cascos alienígenas como parásitos. Cada cápsula contenía un equipo de marines humanos equipados con herramientas de corte y explosivos. Pero sus verdaderas armas eran algo mucho más peligroso. Mentes humanas individuales trabajando sin ninguna coordinación central. El Consejo había preparado defensas contra los abordajes tradicionales, grupos de atacantes trabajando juntos según una doctrina táctica establecida. No tenían defensa contra docenas de pequeños equipos humanos, cada uno actuando de manera independiente e impredecible. Algunos equipos atacaron los sistemas de energía de las naves del Consejo. Otros se dirigieron al soporte vital o a los equipos de navegación. Unos pocos fueron tras los puentes de mando. Pero lo más importante, todos actuaron según su propio juicio, tomando decisiones que ningún comando central podía predecir o contrarrestar. Tank se encontró liderando uno de estos equipos de abordaje dentro de un Dreadnought Calley. El interior de la nave era un laberinto de pasillos orgánicos diseñados para criaturas insectoides, pero el equipo de Tank se adaptó rápidamente. Se habían entrenado para este tipo de combate en espacios cerrados en las bases de asteroides más allá de Neptuno. Recuerden, no estamos tratando de capturar la nave, recordó Tank a su gente mientras se movían por los pasillos alienígenas. Solo necesitamos crear suficiente caos para completar la misión. Los defensores Calley lucharon valientemente, pero estaban limitados por la pérdida de su conexión con la mente colmena. Por primera vez en la historia de su especie, los Calley individuales tuvieron que tomar decisiones por su cuenta. La mayoría de ellos simplemente no sabían cómo. El equipo de Tank llegó a la cámara del núcleo cuántico de la nave, el corazón de su sistema de energía. En lugar de destruirlo, hicieron algo mucho más inteligente. Lo reprogramaron usando técnicas aprendidas de la investigación de la doctora Vázquez. Cuando el núcleo se reactivó, comenzó a transmitir una señal que interfería con otras naves del Consejo en el área. El efecto se extendió de nave en nave, creando una cascada de fallas del sistema en toda la flota. Escenas similares se desarrollaron en docenas de naves del Consejo mientras los equipos de abordaje humanos implementaban el plan maestro de Helena. No estaban tratando de destruir la flota. Estaban tratando de convertirla. La tecnología robada del Consejo le había enseñado a la humanidad algo importante.
La mayor fortaleza de los alienígenas era también su mayor debilidad. Sus naves, armas y sistemas de comunicación estaban todos diseñados para funcionar juntos como parte de un todo unificado. Pero esto también significaba que perturbar una parte del sistema podía afectar a todo lo demás. Elena había encontrado una manera de volver la propia tecnología del Consejo en su contra. Los núcleos cuánticos modificados comenzaron a convertir las naves del Consejo al control humano. No por la fuerza, sino rompiendo los lazos mentales que mantenían unidas a las tripulaciones alienígenas. En el buque insignia del Consejo, el comandante de flota Celtar observaba con horror cómo su flota perfecta se desmoronaba a su alrededor. Naves que habían luchado juntas durante siglos ahora se atacaban entre sí. Tripulaciones que nunca habían cuestionado órdenes de repente pensaban por sí mismas y tomaban decisiones independientes. Esto es imposible, dijo Celtar a sus oficiales restantes. Ninguna especie lucha así. No hay tácticas, ni estrategia, ni organización. Es puro caos. Su oficial táctico Kalei levantó la vista de sus instrumentos, y por primera vez en su vida, habló como un individuo en lugar de como parte de la mente colmena. Comandante, creo que ese es exactamente el punto. No están tratando de derrotarnos con una organización superior. Nos están derrotando con un caos superior. La almirante Chun observó la conclusión de la batalla desde el puente del Defiance. La flota del Consejo no fue destruida, pero ya no era una fuerza unificada. Algunas naves se habían rendido. Otras huían de regreso hacia el espacio del Consejo. Unas pocas incluso solicitaban permiso para unirse a la flota humana. Pero la victoria más importante no estaba en el campo de batalla. El disruptor de armonía de Elena había hecho más que romper las redes de comunicación. Había roto las cadenas mentales que ataban a miles de millones de mentes individuales dentro de la conciencia colectiva del Consejo. Por primera vez en miles de años, los trabajadores Kalei pensaban por sí mismos. Los eruditos Ceprian cuestionaban sus antiguas suposiciones. Incluso los seres de energía que gobernaban el Consejo experimentaban dudas e incertidumbre individuales. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 47 naves del Consejo, informó el oficial de comunicaciones Park. Quieren negociar los términos. Sara sonrió. Dígales que aceptaremos su rendición, pero tenemos condiciones. Cualquier alienígena que quiera pensar por sí mismo es bienvenido a unirse a nosotros. Cualquier especie que quiera mantener su independencia es bienvenida en nuestra alianza. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba naves dispersas del Consejo por todo el sistema solar. Pero cualquiera que quiera volver al antiguo sistema de conformidad forzada es libre de irse. No impondremos nuestra forma de pensar a nadie. La voz de Elena llegó a través del sistema de comunicación desde el Arquímedes. Sara, el efecto del disruptor de armonía se está extendiendo más allá de nuestra área local. Estoy recibiendo informes de movimientos de independencia que comienzan en mundos del Consejo por toda la galaxia. Sara sintió una oleada de orgullo y esperanza. La batalla por la Tierra había terminado, pero la guerra por la libertad galáctica apenas comenzaba. La humanidad no solo había defendido su hogar. Habían encendido una revolución que se extendería a cada rincón de la galaxia. El Consejo había intentado enjaular a la humanidad porque temían lo que sucedería si se permitía que los humanos difundieran sus ideas de independencia y pensamiento individual. Sus miedos habían sido justificados. Pero al tratar de evitar este resultado, lo habían hecho inevitable. La humanidad había sido exiliada por ser demasiado peligrosa para la civilización galáctica. Ahora estaban a punto de mostrarle a la galaxia cómo era el verdadero peligro. El peligro de las mentes libres que se niegan a aceptar las cadenas de la conformidad. La era del Consejo estaba terminando. La era de la libertad apenas comenzaba. La almirante Sara Chun estaba en la cubierta de observación de la Estación Libertad, contemplando la vista más increíble que jamás había presenciado. Naves de docenas de especies diferentes flotaban en el espacio alrededor de la estación. Pero estas no eran las flotas uniformes del antiguo Consejo. Cada nave era única, decorada con símbolos y colores que reflejaban las culturas individuales de sus tripulaciones. Habían pasado 6 meses desde la batalla de la Tierra,
y la galaxia había cambiado de formas que nadie podría haber predicho. El disruptor de armonía que la doctora Elena Vázquez había usado para romper las redes de comunicación del Consejo había hecho mucho más que ganar una sola batalla. Había destrozado las cadenas mentales que habían atado a civilizaciones enteras durante miles de años. El efecto se había extendido como un reguero de pólvora por el espacio del Consejo. En un mundo tras otro, seres que habían vivido toda su vida como parte de mentes colectivas, de repente se encontraron pensando como individuos. Los resultados habían sido caóticos al principio, pero era el tipo de caos que llevaba al crecimiento y al cambio en lugar de a la destrucción. Sara se giró cuando Elena se acercó, llevando una tableta de datos llena de informes de toda la galaxia. La física parecía cansada pero satisfecha. Había estado trabajando sin parar durante meses, ayudando a las especies recién independizadas a comprender y adaptar la tecnología que necesitaban para la libertad. Los últimos informes son increíbles, dijo Elena, entregándole a Sara la tableta de datos. El mundo natal de los Kalei se ha dividido en 17 estados nacionales diferentes, cada uno desarrollando su propia cultura y gobierno. Las ciudades de Cristal Ceprian están experimentando con el arte y la música individuales por primera vez en su historia. Sara se desplazó por los informes, asombrada por lo que leía. ¿Qué hay de los árbitros, los seres de energía que fundaron el Consejo? La expresión de Elena se volvió más seria. Ese es el desarrollo más sorprendente de todos. Resulta que los árbitros no eran originalmente una especie colectiva. Renunciaron a su conciencia individual hace miles de años porque pensaban que los haría más poderosos. Pero algunos de ellos están empezando a recordar cómo era ser individuos. Están enojados por lo que hicimos. Algunos sí, admitió Elena, pero otros están agradecidos. Hay una delegación de árbitros que viene a la estación la próxima semana. Quieren aprender a convertirse en individuos de nuevo. Sara sacudió la cabeza con asombro. Cuando la humanidad fue sentenciada por primera vez al exilio, nunca podría haber imaginado que terminarían ayudando a sus antiguos enemigos a redescubrir su propia individualidad. Una alerta de comunicación interrumpió sus pensamientos. El capitán Tank Rodríguez apareció en la pantalla de la pared, transmitiendo desde su nave en algún lugar de los territorios del borde exterior. Detrás de él, Sara podía ver el puente de su nave, que había sido modificado con tecnología de una docena de especies diferentes. Almirante, acabamos de recibir noticias del sector Helix, informó Tank. 3 mundos fortaleza más del Consejo han declarado su independencia. Están solicitando ser miembros de la Alianza de Mundos Libres. Sara sintió una mezcla de orgullo y preocupación. La Alianza de Mundos Libres se había creado como una alternativa a la unidad forzada del Consejo. Cualquier especie o mundo podía unirse siempre que respetara la independencia de los demás y aceptara defender esa independencia cuando fuera necesario. En 6 meses, la membresía había crecido de solo la humanidad a más de 200 mundos y especies diferentes. ¿Cuál es el estado de las fuerzas restantes del Consejo?, preguntó Sara. La expresión de Tank se volvió más seria. Alrededor del 30% del ejército original del Consejo se ha retirado a los mundos del núcleo y está tratando de mantener el antiguo sistema. Están liderados por un Ceprian llamado Corben que se niega a aceptar el pensamiento individual. Afirma que la separación de la conciencia es una enfermedad que amenaza la civilización galáctica. Elena se acercó a la pantalla. Tank, debemos tener cuidado. Corben y sus seguidores no solo se oponen políticamente a lo que representamos. Están genuinamente aterrorizados por el pensamiento individual. Para ellos, la idea de miles de millones de mentes separadas, todas pensando pensamientos diferentes, es literalmente una pesadilla. Sara asintió. Sabíamos que habría resistencia. No todos quieren ser libres. Algunos seres prefieren la seguridad de que les digan qué pensar y hacer. El problema es que Corben no se contenta con solo mantener el antiguo sistema en su territorio, continuó Tank. Está intentando activamente recapturar mundos independientes y forzarlos a volver a la conciencia colectiva. Sus fuerzas ya han atacado 2 colonias de la Alianza. Sara sintió una ira familiar crecer en su pecho. Incluso después de todo lo que había sucedido,
todavía había quienes creían que tenían derecho a controlar las mentes de otras personas. Tank, quiero que te coordines con las fuerzas de defensa de la Alianza en ese sector. Pero recuerda, no estamos tratando de conquistar o destruir el territorio de Corben. Solo estamos defendiendo el derecho de otros a elegir su propio camino. Tank sonrió sombríamente. Entendido, almirante. Pero tengo la sensación de que Corben no se conformará con una coexistencia pacífica. La comunicación terminó, dejando a Sara sola con Elena en la cubierta de observación. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando la diversa flota de naves alrededor de la estación. Elena, ¿alguna vez te preguntas si hicimos lo correcto?, preguntó Sara en voz baja. Destruimos un sistema que había mantenido la paz durante miles de años. Miles de millones de seres están luchando por adaptarse a la conciencia individual. Algunos mundos están experimentando guerras civiles mientras diferentes grupos luchan por su nueva libertad. Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sara, la paz del Consejo se construyó sobre la supresión del pensamiento y la creatividad individuales. Sí, era estable, pero también estaba estancada. No se creaba nada nuevo. A nadie se le permitía crecer, cambiar o descubrir nuevas posibilidades. Señaló hacia las naves que los rodeaban. Mira lo que ha sucedido en solo 6 meses. Esas naves Kale y de ahí fuera están usando nuevos sistemas de propulsión que sus ingenieros inventaron después de que comenzaron a pensar por sí mismos. Las naves Ceprian están decoradas con arte que expresa la creatividad individual en lugar de la conformidad colectiva. Sara asintió, entendiendo el punto de Elena. Y el intercambio de tecnología entre especies se ha acelerado drásticamente. Exacto. Cuando los seres son libres de pensar por sí mismos, proponen nuevas ideas. Cuando las especies pueden interactuar como iguales en lugar de como súbditos del Consejo, comparten conocimientos y aprenden unos de otros. Elena mostró una pantalla holográfica con estadísticas de desarrollo galáctico. La producción agrícola ha aumentado un 40% en los sistemas independientes. La investigación científica ha aumentado en más del 200%. El arte, la música, la literatura y la filosofía están experimentando un renacimiento que no se ha visto en milenios. Sara estudió las estadísticas con asombro. Pero, ¿qué pasa con el caos? Los conflictos entre grupos recién independizados. Dolores de crecimiento, respondió Elena. Cuando le das libertad a los seres por primera vez, no saben inmediatamente cómo usarla responsablemente. Pero aprenden. Y lo que es más importante, tienen derecho a cometer sus propios errores y encontrar sus propias soluciones. Una nueva alerta de comunicación interrumpió su conversación. Esta vez, era una llamada grupal que involucraba a líderes de toda la alianza. Sara reconoció al almirante Sixtar, un ex-Ceprian del Consejo que se había convertido en uno de los primeros alienígenas en unirse a la causa de la humanidad. A su lado estaba la reina Colmena Valena, una Kalei que de alguna manera había mantenido su conexión con su gente sin dejar de pensar como un individuo. Almirante Chun, comenzó Sixtar, su forma cristalina pulsando con colores agitados. Hemos recibido informes perturbadores de los mundos del núcleo. Corben ha desarrollado algún tipo de arma que puede forzar a las mentes individuales a volver a la conciencia colectiva. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo es eso posible? La reina Colmena Valena respondió, su voz chasqueante llena de preocupación. Los informes no son claros, pero parece basarse en tecnología modificada del disruptor de armonía. En lugar de romper las mentes colectivas en individuos, fuerza a los individuos a volver a una conciencia de grupo. Elena dio un paso adelante. Eso debería ser imposible. El disruptor de armonía funciona interrumpiendo las redes de comunicación cuántica. Revertir el proceso requeriría. Se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron con comprensión y horror. Elena, ¿qué pasa?, preguntó Sara. Creo que sé cómo lo hicieron, dijo Elena en voz baja. Cuando robamos la tecnología del Consejo, no solo tomamos su investigación actual, también accedimos a sus bases de datos históricas.
Esos archivos contenían información sobre docenas de civilizaciones anteriores que el Consejo había absorbido. Sara comenzó a entender. ¿Crees que están usando técnicas de esas civilizaciones extintas? Elena asintió sombríamente. El Consejo no solo derrotó a esas otras especies. Las obligaron a renunciar a su conciencia individual y unirse al colectivo. Eso significa que tienen miles de años de experiencia en la supresión del pensamiento individual. La forma del almirante Sixtar pulsó con luz urgente. Almirante Chun, Corben ha exigido una reunión. Afirma que quiere negociar una solución pacífica al conflicto actual. Sara sintió sospechas de inmediato. ¿Qué tipo de reunión? Una conferencia diplomática formal en el mundo neutral de Haven Prime. Ha garantizado un pasaje seguro para todos los representantes de la alianza. La voz de Tank llegó a través del sistema de comunicación desde su nave. Almirante, no confío en esto. Suena como una trampa. Sara estuvo de acuerdo, pero también vio una oportunidad. Quizás, pero también podría ser nuestra oportunidad de terminar este conflicto antes de que se extienda. Si podemos convencer a Corben de que detenga sus ataques a los mundos independientes, podríamos evitar una guerra a escala galáctica. Elena parecía preocupada. Sara, si Corben realmente ha desarrollado un arma para suprimir la conciencia individual, esta reunión podría ser extremadamente peligrosa. Podría estar planeando usarla en el liderazgo de la alianza. Sara consideró los riesgos cuidadosamente. Si los líderes de la alianza fueran capturados y forzados a volver a la conciencia colectiva, sería un golpe devastador para el movimiento de independencia. Pero si se negaban a reunirse, Corben afirmaría que la humanidad y sus aliados eran los agresores. Iremos, decidió Sara, pero iremos preparados. Elena, quiero que desarrolles contramedidas contra esta arma de supresión de conciencia. Tank, quiero que posiciones una fuerza de ataque cerca de Haven Prime, lista para extraernos si es necesario. Durante las siguientes 2 semanas, representantes de toda la galaxia se prepararon para lo que muchos creían que sería la reunión diplomática más importante de la historia galáctica. La Alianza de Mundos Libres estaría representada por Sara, Elena y líderes de una docena de especies diferentes. Corben traería representantes de los territorios restantes del Consejo. Haven Prime fue elegido como lugar de reunión porque era uno de los pocos mundos que había permanecido completamente neutral durante el movimiento de independencia. El gobierno del planeta no se había unido a la alianza ni había permanecido leal al Consejo. En cambio, habían declarado su intención de trabajar con quien saliera victorioso del conflicto actual. Sara llegó a Haven Prime a bordo de la nave diplomática Harmony, acompañada por una pequeña flota de naves de guerra de la alianza. Mientras se acercaban al planeta, pudo ver que Corben había traído una flota aún más grande de naves del Consejo, todas con los antiguos símbolos de la unidad colectiva. La reunión se celebró en la capital de Haven Prime, en una instalación de conferencias que había sido especialmente preparada para representantes de diferentes entornos atmosféricos. Sara se encontró sentada frente a una gran mesa, frente a Corben, el Ceprian que se había convertido en el líder de la resistencia del Consejo. Corben era más grande que la mayoría de su especie, su forma cristalina irradiaba una intensa luz azul que hería la vista al mirarla directamente. Cuando hablaba, su voz transmitía la certeza absoluta de alguien que nunca había experimentado la duda. Almirante Chun, comenzó Corben, ha traído caos y sufrimiento a nuestra galaxia. Miles de millones de seres que vivían en perfecta armonía ahora luchan con la carga del pensamiento individual. Mundos que conocieron la paz durante milenios ahora están desgarrados por el conflicto y la confusión. Sara le sostuvo la mirada firmemente. Esos seres tienen derecho a elegir su propio camino. Si prefieren la conciencia colectiva, son libres de formar asociaciones voluntarias. Pero no deberían ser forzados a la esclavitud mental. Esclavitud mental. La forma de Corben pulsó con luz furiosa. La conciencia colectiva es la libertad de la carga de la decisión. La libertad del dolor de la incertidumbre. La libertad del caos del deseo individual. Elena se inclinó hacia adelante. Comandante Corben, la libertad no es la ausencia de elección.
La verdadera libertad es el derecho a tomar tus propias decisiones, incluso si esas decisiones son difíciles. Corben dirigió su atención a Elena, y Sara sintió un escalofrío al ver el odio en sus rasgos cristalinos. Usted es la que creó el disruptor de armonía. Usted es responsable de la locura que ha infectado nuestra galaxia. Soy responsable de dar a los seres la oportunidad de pensar por sí mismos, respondió Elena con calma. Lo que hagan con esa oportunidad depende de ellos. Las negociaciones continuaron durante horas, pero pronto quedó claro que no era posible ningún compromiso. Corben veía la conciencia individual como una enfermedad que necesitaba ser curada. Los representantes de la alianza veían la conciencia colectiva como una esclavitud que necesitaba ser terminada. Finalmente, Corben dejó claras sus verdaderas intenciones. Les ofreceré una última oportunidad, anunció. Ríndanse a nuestra custodia y sométense a la integración de la conciencia. A cambio, perdonaré a los mundos independientes y les permitiré volver a la armonía colectiva pacíficamente. Sara se levantó de la mesa. Nos negamos. Los seres de esos mundos han elegido la libertad, y defenderemos su derecho a esa elección. La forma de Corben brilló con una luz triunfante. Entonces han elegido la guerra. Pero esta guerra será diferente a su victoria anterior. Hemos aprendido de nuestros errores. De repente, el aire en la sala de conferencias comenzó a brillar con energía. Sara sintió una extraña presión en su mente, como si algo estuviera tratando de abrirse paso en sus pensamientos. «Elena», gritó Sara, reconociendo el ataque. Elena ya estaba activando las contramedidas que había desarrollado. Pequeños dispositivos ocultos en su ropa comenzaron a generar patrones de interferencia diseñados para perturbar la tecnología de supresión de conciencia. Pero Corben se había preparado para esto. Sus propias contramedidas neutralizaron las defensas de Elena y la presión mental aumentó drásticamente. Sara sintió que sus pensamientos individuales comenzaban a desdibujarse. Los límites entre ella y los otros seres en la sala comenzaron a disolverse. Por un momento aterrador, pudo sentirse convirtiéndose en parte de una conciencia colectiva más grande. Entonces, la voz de Tank atravesó la estática mental. Todas las naves de la Alianza, ejecuten el protocolo de rescate ahora. El edificio tembló mientras las naves de guerra de la Alianza abrían fuego contra la flota del Consejo que orbitaba Haven Prime. La distracción fue suficiente para perturbar el dispositivo de supresión de conciencia de Corben, dando a Sara y Elena la oportunidad de activar sus transportadores de emergencia. Se materializaron en el puente de la nave de Tank mientras una batalla a gran escala estallaba alrededor de Haven Prime. Sara miró la pantalla táctica y vio que Corben había estado planeando esta trampa durante semanas. La flota del Consejo superaba en número a las naves de la Alianza por 3-1. Tank, sácanos de aquí, ordenó Sara. Necesitamos advertir a los mundos de la Alianza sobre la nueva arma de Corben. Pero mientras la nave de Tank saltaba al hiperespacio, Sara se dio cuenta de que esta batalla era solo el comienzo. Corben había declarado la guerra no solo a la Alianza, sino al concepto mismo del pensamiento individual. La siguiente fase del conflicto determinaría si la galaxia abrazaría el caos y la creatividad de la libertad o volvería a la paz estancada de la conciencia colectiva. Sara sabía que la humanidad lucharía por la libertad. Pero también sabía que muchos seres elegirían la seguridad de la esclavitud mental sobre la incertidumbre del pensamiento independiente. La verdadera guerra no era entre diferentes especies o tecnologías. Era entre dos ideas diferentes sobre lo que significaba estar verdaderamente vivo, y el resultado daría forma al futuro de cada ser pensante en la galaxia. Mientras la Estación Libertad se preparaba para la tormenta que se avecinaba, Sara miró la diversa flota de naves de la Alianza y sintió una oleada de esperanza. Ya habían demostrado que mentes individuales trabajando juntas podían lograr lo imposible. Ahora tendrían que demostrarlo de nuevo contra un enemigo que tenía miles de años de experiencia en destruir todo lo que hacía que la vida valiera la pena. La era de la libertad había comenzado, pero tendría que ser defendida con todo lo que la humanidad y sus aliados poseían. Lo que estaba en juego no podía ser más alto: el derecho a pensar, a elegir, a soñar y a ser verdaderamente libre.
La batalla final por el alma de la galaxia estaba a punto de comenzar.